Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfocados Podcast. El día de hoy me encuentro con una mujer extraordinaria. Ella es de origen ecuatoriano, es emprendedora y actualmente tiene su tienda online. Ella es abogado de profesión, vive acá en Estados Unidos, pero hace poco tiempo se mudó desde la ciudad de Miami para Houston y la tenemos acá con nosotros en Enfocados Podcast. Ella es María José Ortiz. Bienvenida. Gracias, Alex. Muchísimas gracias por tu invitación. Estoy súper feliz de que hayas aceptado la invitación y que estés aquí hoy en Enfocados. Quiero que te sientas en casa. Esta conversación yo sé que va a ser muy provechosa y lo que tienes que contar está muy bueno. ¿Cómo te sientes? Pues emocionada por ser parte de un podcast por primera vez. En realidad, a pesar de que soy abogada y siempre he estado hablando al público, bueno, cabe recalcar que no ejercí mi profesión como tal, pero mientras realizaba mis prácticas en la universidad y pues el tema de alegar en los exámenes, pruebas de la universidad, siempre he estado expuesta y hablando al público. Pero el podcast en realidad es la primera vez y estoy muy emocionada de poder estar acá. Muchas gracias. Qué bueno, nos alegra demasiado que hayas aceptado la invitación y de que tu primer podcast sea aquí en Enfocados. Gracias. Y quiero comenzar, ¿verdad? Hablando de ti, hablando de quién es María José. Y yo sé que hoy estás aquí porque tienes mucho que decir y por eso realmente quisiera saber cómo te describes a ti misma, cómo describes a María José. Pues yo me considero una mujer con fe, que es lo principal para mí. Importantísimo. Porque con la guía de Dios estoy segura que he alcanzado y voy a seguir alcanzando mis logros. Y pues es lo más importante que una persona debe tener en su vida, ¿no? También me considero una persona muy cariñosa, de muchos principios y valores. Sí, claro. Enfocada en sí a todo lo que yo quiero alcanzar. También soy muy unida a mi familia, una persona muy familiar. Curiosa, sí, curiosa, me considero muy curiosa y sobre todo siempre estoy viendo qué puedo aprender de nuevo, ¿no? Entonces, o sea, soy una persona positiva también. Y en sí, lo que siempre estoy autocuestionándome. ¿Soy introvertida o extrovertida? Qué mejorar, ¿no? Como que cuando dices cuestionándote o autocuestionándote, siempre estás buscando qué mejorar de ti más misma. Que eso, y más que nada, siempre me cuestiono, ¿soy introvertida o extrovertida? ¿Por qué? Es verdad, eso es un punto importante. ¿Y por qué? Siempre me pregunto, porque al inicio soy introvertida. Tú podrás haberte dado cuenta que cuando me conociste, pues soy de pocas palabras, claro, hasta que reservada. Yo entre en confianza. Exacto, soy muy reservada, como que no muchas palabras, lo básico y lo elemental. De hecho, las personas piensan que soy seria al inicio, sin embargo, cuando yo entro en confianza, soy una persona muy abierta. Súper. A veces demasiado, pero es mi personalidad. Exacto, claro. Es mi personalidad. No, y con un corazón hermoso. Yo puedo dar fe que tienes un corazón lindísimo. Gracias, sí, también soy una persona solidaria, sí, ¿no? Que siempre pues está mirando hacer el bien a los demás. Y estás dispuesta siempre a ayudar a quien lo necesite y eso es súper importante. Me encanta esta descripción que has dado de ti misma, siento que te define por completo. Y quisiera comenzar el día de hoy hablando de algo bien importante. María José ciertamente es una persona sumamente familiar, pero María José en el año 2023, ¿verdad? Sí. Salió de Ecuador a la ciudad de Miami. Exacto, sí. Mira, eso fue una decisión fácil y difícil a la vez. Fácil, ¿por qué? Porque fue algo que siempre quise hacerlo. Desde que me gradué del colegio a mis 18 años, la primera petición antes de decirle a mi papá, mira, quiero estudiar esto, ¿me apoyas? Fue, quiero irme de intercambio. Sin embargo, él no me apoyó en ese momento. ¿Por qué? Porque consideraba que no tenía la madurez suficiente para enfrentarme al mundo y sobre todo en otro país totalmente extraño. Claro. En ese momento me cuestionaba, pues de cierta forma reprochaba el por qué no me apoyaba en eso, pero después con el tiempo entendí que los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Se dan
a la forma también de Dios, como Él quiere y en su tiempo. Y de cierta forma, pues le agradezco a mi papá, y digo mi papá porque sí, él, como soy la primera hija y mujer, pues papá sobreprotector. Claro. Mi mamá también de cierta forma me decía, no, mira, ahora no, pero mi papá un no rotundo. Entonces ahora le entiendo y le agradezco porque después de haberme formado profesionalmente y también laboralmente en mi carrera pues profesional como tal, que trabajé desde mis 19 años en el área de seguros, pues me ha permitido experimentar nuevas cosas y también en el tema de enfrentarme pues a nuevas cosas Claro, en el mundo, claro, ¿no? claro, por supuesto, como a enfrentarte a eso que no estabas acostumbrada y a salir de la zona de Exacto, y confort. fue salir de la zona de confort. Yo puedo considerar que lo hice desde mis 19 años. ¿Por qué? Porque a pesar de que no era una obligación que yo trabaje, pues fue decisión propia. Claro, y quiero hacer un stop acá. No era una obligación porque tenías la bendición y el privilegio de tener todo cubierto por tus padres, ¿no? Exacto. Porque ya me lo habías comentado anteriormente. Sin embargo, tú quisiste hacer esto porque querías más, ¿no? Porque ya era un tema personal de voy a salir de mi zona de confort. Porque soy una persona muy independiente. Exacto. Eso me faltó comentarte. O sea, soy una persona muy independiente y pues sí, tuve la bendición de que siempre hasta ahora me apoyarían, pero fue una decisión propia para un crecimiento personal, claro, y profesional. Claro. Ya me sentía una mujer que tenía que salir al mundo y enfrentar al mundo como tal. Claro. Y pues fue algo muy grato porque comencé en el mundo de seguros, fíjate, desde recepcionista. Después de un año me promocionaron a asistente de operaciones y luego de ello, después de 2 años, llegué a ser jefe en la sucursal de mi ciudad de Cuenca. O sea, fue progresivo, Exacto, fue progresivo, ¿no? Pero en un periodo corto, por así decirlo. No, claro, fue progresivo, pero rápido al mismo tiempo. Exacto, porque a mis 25 años yo alcancé a ser jefa de la sucursal de seguros y también, claro, pues agradezco mucho a las personas que estuvieron en ese camino, que me enseñaron, de las cuales aprendí mucho y confiaron también en mí. Claro, confiaron y que en mi trabajo. fueron un apoyo. Exacto. Para ti, para tu vida y para poderte ayudar a crecer, ¿no? En estas áreas, y eso te formó indiscutiblemente. Exacto, me formó en todo sentido. ¿A qué edad saliste de Ecuador? A los 27 años. Ok, a los 27 años. Sí, pues, como te decía, fue una decisión dura. Primero por mi familia, porque soy muy pegada a ellos. Claro. Segundo, por el tema de que yo estaba en mi trabajo, pues, muy bien acomodada. Claro, una buena posición económica. Exacto. Sin embargo, sentía que debía hacerlo porque fue un deseo que Dios sembró en mi corazón desde que yo terminé el colegio. Y decía en mi cabeza, si es que no lo hago ahora, después me estaré cuestionando qué hubiese pasado si lo hubiese hecho. Entonces, en realidad a mis 27 años me mudé a Estados Unidos, inicialmente a Miami, esperando mi cambio de estatus para poder estudiar inglés, empezar mis estudios, claro, porque tú sabes, pues tener otro idioma te da apertura por a supuesto, muchas, en todos los sentidos te ayuda, te da muchas aporta. Opciones. Sí, no, claro, y también en el crecimiento personal, ¿no? Ya el manejar 2 idiomas no es lo mismo decir hablo inglés y hablar un 50% a hablarlo un 100% como un idioma secundario. Exacto. Y ciertamente lo que dices tú. Muy bien. Entiendo que hubo distintos momentos de tu vida donde tuviste que salir de tu zona de confort para avanzar, para crecer y para lograr metas y objetivos, ¿no? Ciertamente María José tuvo que atravesar un cierto tiempo, ¿verdad? Para poder lograr consumir sus metas, para llegar a ese punto de tengo esta meta y quiero llegar a eso, quiero trabajar por eso. Y quizás a veces te sentiste un poquito como mal porque sentías que querías más y no lo habías logrado, o quizás hubo un momento de tu vida donde querías algo que no lograste conseguir. ¿Cómo te sentiste por lo menos en esta temporada de tu vida cuando quisiste irte y no pudiste porque tu papá, como tú bien lo dices, te estaba protegiendo, y también porque los tiempos de Dios son perfectos y quizás tu tiempo era en el momento indicado cuando tuviste que salir, ¿no?
pero ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿Cómo hiciste para enfocarte y más bien decir, bueno, no puedo esto, pero me voy a enfocar en esto y voy a avanzar aquí donde estoy? Y no quizás caer como como en la depresión que la gente, ay, pero yo quería esto y no se logró y no pude, o sea. Exacto. Como siempre digo, hay que ver el lado positivo de las cosas y avanzar. Yo sé que no Ajá, es fácil, no te voy a decir que no he tenido momentos difíciles como todos, y sobre siempre. todo cuando uno emigra Sí. aún más. Sin embargo, en ese momento tomé como una oportunidad de crecimiento en el sentido de que, como te decía, por decisión propia, yo empecé a trabajar y estudiaba en las noches. O Ujú. sea, era tiempo completo mi trabajo y por las noches estudiaba, luego llegaba a casa a estudiar, a hacer tareas. Era una rutina Era una fuerte. rutina fuerte y sobre todo 2 años de universidad en la cual tenía clases en la mañana, de 7 a 9 de la mañana, Wow. luego correr al trabajo y mi día terminaba a 11, 12 de la noche, a veces 1 de la mañana y de nuevo el día siguiente a las 6 de la mañana. Pero era trabajar por la meta, ¿no? Que era lograr Era, terminar la carrera. exacto, terminar la carrera y también, bueno, a pesar de que pues el tema de los seguros no estaba netamente ligado con mi profesión de abogacía, Ujú. pero fue algo que me gustó. Claro, Y en sí la abogacía está ligado a todo. claro. Sí, sí, tal cual. En sí, pues pienso que es una carrera que encaja con mi personalidad, por lo que me encanta hablar. 100%, 100%. Sin embargo, sí he pensado que en el futuro quiero estudiar algo más relacionado a negocios porque soy una persona emprendedora, que me Súper encantan los emprendedora. negocios y pues que me apasiona en sí tratar con gente, la atención al cliente. En el tema de los seguros tuve la oportunidad de asistir a muchos cursos y pues saber lo que es el manejo al cliente, aprender el manejo al cliente Sí, y ¿no? eso me, No, y me la ha buena ayudado. atención al cliente, porque qué Exacto, incómodo es atender mal a una persona y qué incómodo es que te atiendan mal. Entonces, tú sabes lo que no quieres experimentar y exacto. eso te hace ser ¿Y bueno. sabes qué es lo más importante? De entender a las personas, de ponerte, porque a veces como uno como cliente exige, pero cuando estás al otro lado, no, hay personas que no entienden. Pero yo aprendí a ser Y empática en ese sentido, sí. es bien complicado ese tema, ¿no? A lidiar con las emociones de la gente, sobre todo cuando una persona, Trabajar con gente es dificilísimo. cuando un cliente está enojado, te exige ciertas cosas, pues tú tienes que aprender a lidiar no a lidiar, sino aprender a manejar las Sí, emociones y cien por entender, ciento como te decía. 100%, Majo, es así, ¿no? Y todo eso te preparó y te formó para lo que hoy eres y para lo que seguirás haciendo en tu vida. Quiero hacerte una pregunta bien interesante y es, ¿cuál siente María José que ha sido ese momento donde tuvo un punto de quiebre en su vida? Mira, un punto de quiebre, como te decía, cuando yo decidí independizarme, pues yo sabía que tenía la responsabilidad absoluta y también consciente de que pues si yo necesitaba recurrir a mi papá o a mi mamá por cierto apoyo, Ujú. lo iba a tener. Sin embargo, no quería hacerlo. ¿Por qué? Por mi forma de ser. Claro, querías Entonces, demostrarte que el tú punto de podías. quiebre que yo sentí, y creo que para todos fue una época difícil, fue que en pandemia mi reducción de jornada laboral fue algo que en realidad me afectó. ¿Por qué? Porque de 8 horas diarias a 2 horas diarias, obviamente en el tema El económico te cheque cambia. afecta, exacto, el cheque cambia. Entonces, al principio, perdón, era como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Me cuestionaba, En ese momento seguías viviendo con tus papás. exacto, con mis papás, pero tenía independencia Claro, económica al 100%, o claro, sea, claro. yo ya tenía Tú pagabas mis, todos tus biles, todas tus exacto, cosas, tus todos responsabilidades. mis gastos ya eran netamente míos Claro. y ese día me acuerdo que me cuestionaba como que, ¿qué voy a hacer? Pero el día siguiente, mi mamá siempre fue emprendedora. Mi papá en sí, pues, ejecutivo, pero mi mamá siempre emprendedora. Y eso he aprendido de ella y el trabajar incansablemente de mi papá. Claro, Entonces, los dos buenos me han ejemplos. inculcado, exacto, buenas cosas. Y pues el día siguiente de lo que
recibí esa noticia de la reducción de jornada laboral, mi mamá estuvo ahí para apoyarme. Mira, no, vamos a salir adelante. Y yo con eso de que desde pequeña he sido de que quiero vender lo que pueda, dije, bueno, voy a en realidad ahora a buscar en internet qué es lo que la gente necesita. Claro. Y como todos empezaron a ejercitarse en casa, créeme que empecé a vender yoga mat y en sí artículos para que las personas se ejerciten en casa. Ajá. Y fue de esa forma que yo salí adelante. Y quiero hacer un stop acá, ¿no? Tú eres una persona que ama el deporte y ama el ejercicio. Sí, pero también a partir de la pandemia fue algo que me inculqué a mí mismo. Imagínate, de una oportunidad de negocio, por así decirlo, fue después una oportunidad para mí mismo, para inculcarme ese hábito del ejercicio. Exacto. Tal cual. Qué importante, qué bueno eso. Sí. Y de ahí nace la idea de emprendimiento que hoy en día llevas a cabo, que ya llevas varios años realizando, ¿no? Sí, igual de pandemia. Bueno, antes de eso, como te comento, yo siempre he sido una persona que vende cosas, que de cualquier forma intenta salir adelante. A pesar de que mi trabajo, pues yo tenía un buen cargo, siempre yo aspiro más. Claro, no soy una persona conformista. Muy bien. No soy una persona conformista para nada. Entonces siempre lo sé, aspiro lo testifico. Más. Sí, aspiro a más. Y pues sí, después de que ya pude viajar acá a Estados Unidos, porque claro, hubo un tiempo en que estaba cerrado los aeropuertos y todo, tú sabes. Sí, por supuesto, durante pandemia. Entonces, cuando tuve la oportunidad de viajar acá a Estados Unidos, busqué más opciones y de esa forma pues empecé a llevar cosas desde acá y así fue cuando, por impulso de mi mamá, creé mi tienda online. Ok. Sí. Aquí juega un papel súper importante el apoyo de mamá, ¿no? El apoyo de mamá en ciertos momentos de la vida. De cuando sentías que no podías más, tu mamá estaba allí para apoyarte, para decirte, mira, María José, tú vas a poder, vamos a buscar una manera, vamos a buscar una estrategia, y te logró impulsar en la vida, en muchas áreas de tu vida. Sí, o sea, de papá también, sin duda. Okay, pero bueno, claro. Mamá más porque ella estaba ahí todo el tiempo. Mi papá sí, obviamente claro. trabaja. Papá tenía compromisos, tenía, claro. Sin embargo, siempre estuvo presente. Exacto, siempre, o sea, qué hecho, importante. Como me reía y nos reíamos con él, me decía, esta casa ya no parece casa, sino parece un warehouse. Entonces, claro, porque tenías los paquetes y todas las cosas allí. Y fue algo que, a pesar de que a él no le gusta el desorden, imagínate, en todo eso me apoyó. Claro. No es que era desorden como tal, pero pues por las circunstancias era más una necesidad de... Sí, por supuesto, de mantener las cosas allí en casa. Wow, como de la pandemia, ¿no? Hubo mucha gente que emprendió y hoy en día vive de esos emprendimientos que nacieron de la necesidad de ese momento, ¿no? De ese tiempo, de la gente que logró sacar lo bueno del 2020. Exacto. Con decirte que hasta hacía postres, bueno. Porque tú cocinas riquísimo y haces cosas healthy, súper buenas. Sí, pero bueno, para los postres no soy tan buena, sin embargo, pues la necesidad hacía de todo, o sea... Tú dijiste, desde aquí tengo que sacar el lado bueno, tengo que ponerme a hacer algo. Y también algo que es muy importante a recalcar, que a pesar de que, como te decía, yo estaba muy cómoda en mi puesto de trabajo y por la necesidad, la empresa pues nos redujo la jornada laboral por la situación. Sí, claro. Yo en ese momento me vi obligada a renunciar a mi trabajo. Sin embargo, tuve el apoyo fundamental de mi jefe en ese entonces, Juan Fernando Ponce, que me dijo, María José, mira, yo sé tu trabajo, tú puedes irte a Estados Unidos las veces que tú quieras, trabaja desde allá, porque yo sé que tú cumples con tu trabajo. Y era así, mientras estaba dedicada a mi emprendimiento, pues después llegaba y trabajaba hasta poder culminar con mis tareas. Es esa gente que te apoyó, ¿no? Porque siempre hay gente que nos apoya en el camino, así sea en lo más mínimo, y eso luego cuando vemos algo materializado decimos, oye, gracias a esta persona que me apoyó en esto, que fue un impulso en esta otra cosa. Siempre hay gente que Dios nos pone en el camino para ayudarnos. Y también gente empática, porque a otras personas no entienden la situación y es como que lo siento, pero no te puedo apoyar. Claro, no se ponen en el lugar de los demás. Exacto. ¿Hay alguna decisión en tu vida que marcó un antes y un después? El tomar conciencia sobre la salud mental.
Ok, y este tema me gusta y quiero tocar esto. Tú llegas acá a Estados Unidos en el año 2023, ¿no? Evidentemente una decisión fuerte, como lo dices tú, fácil pero difícil, porque es salir de casa, es salir de la zona de confort, de la ciudad que conoces y del lugar que conoces para llegar a uno completamente distinto y nuevo, ¿no? Exacto, sí. Y además de eso, sabiendo que tu familia se queda acá en Ecuador. Entonces es enfrentarte a todo esto. María José durante ese tiempo vivió procesos, vivió circunstancias, hubo momentos donde te preguntaste por qué hice esto, ¿será que me tengo que devolver? ¿Será que esto no es para mí? En realidad, como fue una decisión propia, siempre quise estar segura y no verme quebrantada, ¿no? Ujú. Sin embargo, sí tuve momentos difíciles porque me hacía falta papá, mamá, mis hermanos. Siempre. Sobre todo cuando se murió mi perrita, que eso fue algo que me marcó mucho porque yo no estuve ahí. Claro. Pero como decíamos, el tiempo de Dios es perfecto. Fíjate Siempre. que ella se murió un mes después de que yo me mudé a Estados Unidos. Y a la vez yo agradezco porque no hubiese querido vivir ese Es un proceso. tema, sí, claro, es un ¿Entiendes? tema emocional bien fuerte de Exacto, desprendimiento. exacto. Pero sí, o sea, en realidad he tenido momentos como que de que extraño, de que a veces cuando estoy triste hace falta el abrazo de mamá, pero a la vez sé que una llamada, un mensaje, una videollamada con mi mamá, mi papá, mis hermanos, todo cambia, o sea, Sí, te cambia el mood por todo, completo. exacto, todo cambia y en realidad ahora también yo estoy consciente de que todo es más fácil, porque fíjate que antes cuando las personas emigraban, no tenían esa facilidad de llamar Claro. o hacer Se FaceTime. mandaban como una paloma mensajera y llegaba una carta meses luego. Exacto, exacto. Entonces ahora somos las personas que estamos viviendo en otro país somos netamente privilegiados. Sí, sí, sí. Y pues sí, o sea, ahí siempre el apoyo de mis papás, han viajado constantemente. Se han mantenido siempre allí Exacto, han cerca. viajado constantemente, mis hermanos, mis papás, y pues siempre he sentido el apoyo de ellos. Claro. ¿Y por qué te recalco de mamá nuevamente? No me gusta decirlo como que estaría dejando a un lado a mi papá, pero Claro, no. en realidad a veces mi papá lo llamo y están juntas, pero siempre va a estar ahí, o sea, Sí, el sí, mensaje claro. de él, los mensajes también, valga la redundancia, de todos los días, que tenga un buen día, el cariño. La bendición de papá igual siempre, de mis ¿no? hermanos es algo, como estoy tan cercana, y por qué no decir de mis abuelos, de mis tíos. Entonces, Claro, familia al fin que siempre está allí, que siempre está pendiente. que a pesar de que no tenga una comunicación constante de todos los días, Sí, sé que siempre están ahí para apoyar. es así. Y no es necesario. Yo creo que el salir de tu país siempre te demuestra, primero, quiénes son las personas que se mantienen en el tiempo. Exacto. Y segundo, te demuestra que tú no necesitas una comunicación constante con una persona para que sea importante para ti. Puede que en algún punto de tu vida determinado lo necesites y esa persona va a estar allí. Exacto, amistades también, porque Sí, no sí. puedo dejar a un lado amistades de mi mamá, de mi papá, que yo sé que me quieren mucho y que a pesar de que no hablo todo el tiempo, están ahí, su cariño se siente y su Es así. cariño verdadero, porque Exacto. eso es importante. Sin no todos envidia, son sinceros. sin mentiras, ni falsos te quiero, ni falsos te extraño, digamos. Exacto, Importante. que lo hacen como de compromiso. Es así, Exacto. es gente de corazón realmente. Majo, ¿cómo has cambiado a lo largo de estos años? ¿Cómo tú sientes? Porque nadie más que tú misma puede reconocer tus cambios durante estos últimos años y este último tiempo. Mira, los 3 cambios principales que yo considero que los he realizado a lo largo de este tiempo es el tema espiritual, emocional y de hábitos. Hábitos, Exacto. importante. En cuanto a lo espiritual, es acercarme mucho más a Dios, que eso es algo que siempre, todos los días agradezco, que el estar lejos de familia no me hace también sentir netamente sola porque tengo a Dios en mi corazón. Y con la guía de Él estoy alcanzando lo que quiero y no me rindo. Sé que voy a alcanzar lo que me he propuesto. Es así. Y sientes el respaldo de Dios. Exacto. Porque Dios te trajo hasta este lugar. ¿Y sabes por qué? Porque
lo que se dice, que no es coincidencia que Dios siembra un deseo en tu Es corazón, así. es por algo, porque Sí, Él sí. confía en ti, cree en ti. Sí, es 100%. Y Dios ama al hombre de deseo, a esa persona que tiene un deseo en su corazón. Y más cuando te ve trabajando por eso, ¿verdad? Y yo siento que eso que dices es súper importante porque el tiempo que llevo conociéndote, que ya es más de un año incluso, ya casi un año, y he podido ver como esa evolución quizás desde afuera, ¿no? De María José más segura, más creyente, con más fe, quizás. Una María José con más Exacto, fe de que si estoy aquí es porque Dios me trajo y en donde Dios me ponga voy a crecer, voy a prosperar y voy a ver todas esas cosas que quiero para mi vida. exacto, exacto. En el tema emocional, que soy ahora más tolerante y más reflexiva igual porque no es que me faltaba tolerancia, pero en sí, porque obviamente por el hecho de trabajar con personas tienes que ser tolerante, pero Mucha paciencia. sí, exacto, mucha paciencia, pero sí en este camino he aprendido que no todas las personas somos iguales. Claro. Eso era algo que me faltaba aprender, que todos somos un mundo diferente. Y fíjate que es algo que he estado trabajando también conmigo mismo. ¿En qué sentido? Como yo fui hija única por 6 años, nieta única y sobrina única por parte de mi mamá durante estos 6 años, pues crecí muy mimada. Claro. Y en ese entonces, en esa María José de la niñez, me sentía increíble, como la princesa, por así Claro, decirlo. como todo el foco estaba puesto siempre en ti. Exacto, pero lo que he hablado con mi mamá, eso fue algo bueno que agradezco por todo el cariño que me dieron, pero también es algo malo. ¿Por qué? Porque crecí pensando que las cosas se iban a hacer a mi manera. Siempre. Entonces, en ese camino de transición, perdón, he sido como que adaptándome al resto de Ujú. personas, Claro. eh, entender que las cosas no van a ser a mi manera y también eso es algo que, sobre todo con mis papás, cuando ellos les pregunto algo y me dicen, no, tú decides. Les digo, no, pero es que yo no decido, ustedes tienen que decidir, por favor ayúdenme, porque yo estoy en ese proceso de cambio y pues tienen que cooperarme ahora, ¿verdad? Claro. Entonces, Y eso que dices me da risa, ¿no? Porque quizás cuando uno estaba más pequeño uno quería siempre decidir sin entender ahora el exacto. peso que tienen las decisiones. Y tú dices, no, yo no quiero decidir, dime qué hacer, por favor dime qué es lo que tengo que Tanto hacer. así que imagínate ahora como he estado trabajando con terapias y todo, es algo que en realidad yo no tenía conciencia sobre ello, pero conforme a las terapias que sí, orgullosamente te digo, y pienso que todos deberíamos trabajar con eso, porque Claro, todos tenemos algo que sanar, algo que superar y algo que mejorar. sí. Entonces, con las terapias que he tenido, eh, he ido entendiendo, tanto así que yo pongo en ejercicio eso de que si estamos en un grupo de amigos, me preguntan, es así como que es como que tengo el imán para la decisión y es, ¿y a dónde nos vamos? Y yo, no, lo que la mayoría quiera porque yo no quiero decidir, ¿me entiendes? Claro. Entonces todo eso ha sido un proceso. Claro, pero sin evadir, ¿no? Sin evadir la responsabilidad de que hay un punto donde tienes que tomar la decisión, sino pudiendo Exacto, ser quizás, digamos, más abiertos al tema de poder involucrarnos con las demás personas que tenemos y que todos estemos exacto. felices sin sentirnos como impositivos, No, quizás. lo que a mí no me gusta es imponer, o sea, y eso es Exacto. algo que yo he estado trabajando conmigo mismo y pues Te has- teniendo conciencia de que las cosas no pueden ser claro, así. claro, has ido Exacto. mejorando en eso. Mejorando, sí. Claro, te has ido entrenando también para eso, ¿no? Para mejorar. Exacto. Y eso está súper bien. ¿Qué hábitos has cambiado en este tiempo? Los hábitos. Como te decía, desde pandemia comencé a ejercitarme y Importantísimo. ahora el gimnasio, bueno, no te voy a decir que cuando me mudé acá a Estados Unidos fue algo que he estado haciéndolo constantemente, porque claro, hasta adaptarte, tomar una nueva rutina, pues es algo complicado. No 100%. imposible, pero complicado. Entonces, y sobre todo aquí, que tú sabes que la vida es que corres, no tienes tiempo, pero
Que valoras más el tiempo incluso. Exacto. Valoras mucho más el tiempo. Exacto. Sin embargo, parte de tu rutina y de tus hábitos, para mí, Ujú. y a cualquiera que le pueda aconsejar, es el tema de hacer ejercicio, porque Sí. debe ser como comer, bañarte, dormir, o sea, porque es parte del amor propio. Sí, sí, no, y también es, por lo menos particularmente para mí, también es una manera de drenar quizás esas cosas Exacto. que no drenas hablando o en otras cosas, ve y drénalo en el ejercicio, ¿no? Donde puedes drenar esas emociones que no encuentras cómo expresar muchas veces. Exacto, y no solo por el tema físico, porque no te puedo decir que yo soy una bodybuilder, no. Exacto. No te puedo decir eso, me encanta comer, me encantan los dulces contigo mismo. Hemos tú tenido sabes. nuestros momentos de, bueno, un cheat meal. Exacto, pero más que el tema físico es el tema de salud Sí. y mental. Sí, Porque sí, sí. cuando tú, sobre todo yo, con decirte que estoy en el gimnasio y pongo mi teléfono en silencio para no recibir hasta el reloj para no recibir ninguna notificación, porque es mi momento de encuentro conmigo mismo, Sí. en donde puedo Es tu drenar, tiempo. exacto, donde puedo drenar todas las emociones del día, porque si me ejercito en la noche es así, dreno todas las situaciones, emociones que viví en Claro. el día, o si es que es en la mañana, que hay veces en las que entreno en la mañana, es para comenzar el día de una manera positiva, Exacto. con una mente limpia, barrida. Como todo claro. Exacto. Muy bien, me encanta eso. ¿Has tenido que soltar personas a lo largo de tu vida en este tiempo? Sí, exacto. He tenido que soltar amistades o personas que creía que pues eran mis amigos, a pesar de que en ciertas ocasiones ha sido difícil, pero después con el tiempo entiendo que los que están, están, y los que no están, no están. Todo tiene una razón. Sí. Y los que siguen en mi vida es porque quieren. Los que se han tenido que alejar o que yo les he alejado han sido por también actitudes de esas personas. Claro. Entonces, Sin permitir que nadie traspase tus límites, ¿no? Y qué importante es eso, aprender a poner límites. Y mira, siempre he sido de las personas que prefiero tener amigas o amigos contados con el dedo de la mano, ni siquiera te digo de las manos, pero prefiero tener 5, 4, 3, 2 o una amiga o amigo sincero que 100 que no sean sinceros. Así, tal cual. ¿Cómo definirías el éxito en tu vida hoy en día, en tu actualidad? Mira, para mí el éxito como tal es tener las experiencias en la vida. ¿Por qué? Porque de eso tú aprendes. No es solo alcanzar todas tus metas y tus sueños, sino es tener todas las experiencias y vivencias, porque de todo eso uno va creciendo y es un camino al éxito. Exacto. Uno nunca deja de aprender. No. Nunca deja de aprender. Siempre, cada día estás en constante aprendizaje en todo lo que vives, todo lo que haces. Exacto. Entonces, no te puedo hablar de que éxito es que voy a alcanzar lo que quiero en un mes. Porque si es que tú te estás enfocando, estresando y como como que te estás exigiendo demasiado. Autoexigiendo, entonces las cosas pueden que no salga de la manera que tú quieres. Y luego te frustras. Te ves frustrado, exacto. Sí. O también te puedes ver decepcionado contigo mismo. Sí, sí. Entonces, como tal... Y comienza también la comparación con los demás, ¿no? Y eso es un tema bien importante de entender. Entonces, sí, exacto. Por eso yo te puedo decir, el éxito, no te puedo hablar de éxito hoy en día, porque para mí un éxito es aprender de las experiencias que se te presentan en la vida. Claro, por supuesto. Majo, según lo que hemos hablado el día de hoy, he entendido que tu familia ha tenido un papel muy importante en tu vida, ¿no? Ha tenido un papel sumamente importante en cada etapa de la vida de María José. ¿Eso quiere decir que tu familia ha sido más importante que tu propio entorno para lograr lo que eres hoy en día en tu camino? Sí, al 100%. Mi familia, y no solo te hablo, bueno, te puedo decir principalmente mi familia, no al 100%,
Tu Pero núcleo principal. lo principal, mi familia, y no te hablo solo de mis papás y de mis hermanos, te Ujú. hablo de abuelos, de primos, de tíos, sobre todo mi familia con la que estoy acá rodeada en Houston, Que te apoyan full. que me han apoyado incondicionalmente. Entonces, también estuve en Florida, como te decía, mi familia que pues estuve allá y también me sentí apoyada de ellos. Sin embargo, cuando me mudé acá a Houston fue un cambio interesante. ¿Por qué? Porque pude hacer amistades. La familia acá en Houston somos como 40 personas, Se siente más entonces, como hogar, hogar, digamos. Claro, exacto. claro. Qué importante eso, ¿no? Sí. Quiero hacer una dinámica que practico con con las personas que han venido al podcast y me encanta porque en este podcast somos multicultural, hay gente de muchos países e incluso de ciudades diferentes dentro de los mismos países, entonces quiero hacer como un segmento especial, en este segmento vas a tener 1 minuto, ¿verdad? Para responder una cantidad de preguntas con respecto a tu país, ¿ok? Ok, ¿Estás perfecto. preparada? Muy bien, vamos a comenzar con el tiempo. Y la primera pregunta dice, ¿cuál es el animal que aparece en el escudo de la bandera de Ecuador? En la bandera de Ecuador, que obviamente, si es que la mayoría de personas sabrán, es amarillo, azul y rojo, y el animal que representa es el cóndor. Ok, muy bien. ¿Qué ciudad ecuatoriana es conocida como la Perla del Pacífico? Guayaquil, Ok. ¿En qué mes se celebra la independencia de Quito? en diciembre. Ok, muy bien. Wow, orgullosamente ecuatoriana. ¿Cómo se llama la línea imaginaria que atraviesa Ecuador? La línea equinoccial, la mitad del mundo. Exactamente. Ok, ¿qué ciudad ecuatoriana es famosa por su arquitectura colonial y su centro histórico? Orgullosamente Cuenca. Sabía que esta la ibas a responder. Tiempo, lo hiciste excelente, muy bien, Majo, excelente. Ok, para continuar, vamos a ir ya a entrar en la parte final, donde quiero hacerte una serie de preguntas quizás un poco más rápidas que espero me puedas responder de una forma directa, ¿verdad? Pero sé que son preguntas que muchas veces nos ponen a pensar y a replantear muchas cosas de nuestra vida, ¿no? En general, en cada cosa que hacemos. ¿Tu mayor miedo? El mayor miedo de lo cual he estado trabajando conmigo mismo es a quedarme sola. Lo puedo entender perfectamente. ¿Tu más grande sueño? Tener una familia. ¿Tu peor experiencia en los últimos tiempos? En cualquier área. El estar lejos de mi familia en momentos difíciles. ¿Un año que te marcó? 2023 sin duda. ¿Y por qué? Quisiera responderte por qué. Por supuesto, adelante. Por haberme mudado, por haberme mudado acá a Estados Unidos, por haber salido de la zona de confort, pero fue algo que me marcó positivamente, Claro, ¿no? claro. Positivamente en Te el hizo sentido crecer. de que me ha hecho crecer. Como te decía al principio, a pesar de que sí fue difícil, pero estoy siempre agradecida con Dios, con la vida, de que tuve de que tengo todavía esa oportunidad. Por supuesto. Y también algo que me marcó pues del 2023 fue que mi perrita falleció. Claro. Ok. Un lugar que te dé paz. La playa. Amamos la playa. Sí, tú sabes. ¿Tu lugar favorito de chiquita? Mi lugar favorito de chiquita. Mis papis me han dicho que el circo. Ok, ok. Sí. Un reto que creíste que no ibas a lograr. Un reto, el mudarme sola a otro país. Y lo lograste y lo has superado Y por lo estoy tiempo. logrando. Y lo estoy Y lo logrando. continuarás Sí, logrando. exacto. ¿A quién defines como tu persona en los peores momentos? Los momentos donde te sientes en tu mayor oscuridad, digamos. ¿Cómo me defino como persona? No, esa persona que tú siempre acudes, que siempre está allí, que siempre te apoya. Dios. Siempre Dios. Muy bien. ¿Familia o amigos? Familia. ¿Crees que hay amigos que se pueden volver familia? Sí. Ok, muy bien. Por último, ¿Ecuador o Estados Unidos?
Me la pones difícil. Si mis papás y mis hermanos estarían acá en Estados Unidos, sin dudarlo Estados Unidos. Por siempre Porque Estados Unidos. Sí, es un país de oportunidades, donde puedes conseguir las cosas, tus sueños. No te digo que Ecuador no. Sin embargo, Más complicado. más que, o sea, complicado, como todos tienen conocimiento. Acá es un país de sueños, o sea, de alcanzar tus sueños. Y de oportunidades. Por eso se habla del sueño americano. Claro, ¿no? tal cual, siempre. Y qué bueno cuando lo logramos entender de esa manera, ¿no? Y lo vemos desde el punto de vista de que puedo lograr lo que quiera lograr y no desde el punto de vista que la gente cree que Estados Unidos es un país de explotación netamente. No. Y eso me molesta. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Y cabe siempre recalcar este tema, y mejor aún en este episodio. Mi tío vivió acá un tiempo y cuando yo me mudaba, es algo que siempre tengo en mente. Él me dijo, mira, enfócate en hacer vida, no dinero. Tal cual. No te digo que el dinero no sea importante, pero tener vida es más importante. Porque claro. Si es que tú te estás enfocando en solo dinero, cosas materiales, y, o sea, a pesar de que, como te decía, yo no soy una persona conformista, pero eso no quiere decir que no sea ambiciosa. Hay un balance. Pero, exacto, un balance, y no es que estoy enfocada solo al dinero. Claro, claro, hay un buen balance. Estoy, exacto, en un balance en mi vida, que pues tengo mis prioridades, claro. Mi rutina al gimnasio, clases, dedicarme a mi trabajo, entonces... Sí, no. Increíble, Majo, increíble, sí. Realmente. Quiero cerrar con estas últimas 2 preguntas. ¿Qué te gustaría que la gente de tu alrededor recuerde de María José? Que uno siempre debe tener una mente positiva y sobre todo actitud. Porque en este proceso de estar en un nuevo país me he dado cuenta que la actitud es todo, y que a pesar de que uno esté pasando por momentos difíciles, no puedes cambiar, pero sí puedes controlar la situación. Claro. Y cómo controlas la situación es algo que justo ayer hablaba con una amiga y le decía, mira, tú puedes controlar la situación, estrés, ansiedad, poniendo todo en manos de Dios. Es así. Diciendo, ha traído mucha paz a mi vida. Señor, en ti entrego absolutamente toda mi vida, confiando. Toda la situación. Si tú tienes un deseo, entregarle a Él netamente. Claro, confiando en Dios siempre. Sé perfectamente bien que en el área sentimental has tenido muchos momentos donde han existido personas que te han hecho daño y otras personas que te han ayudado a crecer y a ser la mujer que eres hoy en día. ¿Qué consejo le da María José a todas esas personas que hoy en día están en busca de una relación y se encuentran quizás perdidos, desenfocados o desesperados? De que siempre deben tener en cuenta que las personas llegan con 2 propósitos, con 1 o 2 propósitos a nuestras vidas. Para enseñarte algo que no sabías o para ayudarte a ser mejor. Para ayudarte a amarte más también, ¿verdad? Sí, a ser mejor, porque es así, o sea, siempre va a haber algún propósito, o sea, sí. Ayudarte a crecer, así sea que después de un tiempo tú ya no estás con esa persona, pues en ese momento te impulsó a crecer o te enseñó algo que tú no sabías. Exacto. Entonces uno siempre debe ver el lado positivo de las cosas. Sí, o sea, y netamente alguien que te dé paz, como ahora estoy con alguien que me da paz, eso es algo que uno siempre debe buscar en la vida de uno. Súper importante. Bueno, señores, aquí la tienen. Ella es María José Ortiz. Gracias por haber estado hoy aquí. Gracias por haber aceptado la invitación. Sé que volverás. Sé que habrá muchas otras oportunidades. Estoy feliz de haberte tenido aquí. Y de que eres una referencia, ¿no? De que cuando alguien quiere algo lo puede lograr si trabaja por esos sueños, esas metas y esos anhelos. Así que gracias por haber venido, por contar un poco de tu experiencia, porque tienes miles de cosas que contar. Gracias. Muchas gracias, Alex. Me siento honrada de estar siendo parte de tu podcast. Gracias, muchas gracias.
Bueno, señores, hemos llegado al final de este episodio. Si tú aún no te has suscrito, ve a suscribirte inmediatamente, activa la campanita de notificaciones y ve a seguirnos a nuestras redes sociales. En Patreon tenemos contenido exclusivo, también estamos en Spotify. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy vieron este episodio de Enfocados. Nos vemos.